Regresamos con el análisis político. Comentabas, ¿no, Vladimir? Antes de ir al corte, hacías unas apreciaciones en relación a este tema. Claro, que Vladimir comentaba del diálogo, los obstáculos que se han planteado. No, y el nombramiento de los rectores del CNE. Por parte del TCJ. Sí, porque la asamblea no estuvo dentro de los tiempos que tenía Lo que pasa es que el TCJ tampoco ha estado dentro de los tiempos. O sea, aquí nadie ha cumplido los tiempos. Bueno, pero aquí, por ejemplo, eso es un tema que enredó el juego. El caso Amazonas enredó todo el ejercicio parlamentario de este año. Fíjate que por 3 diputados que supuestamente fueron producto de un fraude que nunca se ha demostrado hasta ahora, y un juicio que ha estado paralizado, que no ha avanzado, no se han convocado elecciones. Bueno, todo eso paralizó la actuación de la Asamblea e incluso complicó el diálogo, porque buena parte del diálogo es para tratar de restablecer el funcionamiento de los poderes públicos y eso no se ha logrado en este año, ¿no? Pero lo que habría que precisar es justamente si esto que está ocurriendo, que lo que hace es acentuar el conflicto de poderes, prácticamente hace que naufrague esta reunión prevista para el 13 de enero, ¿no? Todo indica. Pero de todas maneras, recibimos un tuit de Mauricio Castorina que dice: en el 2017 nos espera un gran desastre con las brillantes medidas del gobierno con el tema de los billetes. Bueno, ese es otro tema. Bueno, por eso decía la economía. La economía es muy importante. La economía puede marcar aquí incluso el desarrollo político. Ese es el fondo. Ese es el fondo. No, pero el fondo de esta crisis, de alguna manera política. Es el fondo y es lo que toca al ciudadano común, porque fíjate tú qué pasa, que el diálogo se ha quedado muy en la superficie política y los problemas de la gente estuvieron ausentes en la realidad del diálogo, o sea, ausentes completamente del diálogo, y ese es un problema. Por supuesto, porque nos estuvimos conversando, o la oposición y el gobierno, fundamentalmente por los problemas políticos y no atendiendo los problemas de la población en general. Y yo creo que ahí es donde debe abocarse también la Asamblea Nacional. El problema del desabastecimiento, el problema económico en general, el problema de la inseguridad, toda una cantidad de situaciones que debe la Asamblea Nacional. Bueno, pero la Asamblea incluso ha aprobado leyes que han sido muy polémicas en relación al tema económico, ¿no? Pero la situación es que la crisis económica, quien tiene que afrontarla y definir política es el gobierno. Bueno, que es el que tiene el mando. Eso es obvio, ¿no? Eso es obvio, sí. Ahora, pero fíjate, volviendo al problema del año que viene. Como tema de diálogo es un poco aéreo. Es verdad, pero para el año que viene, fíjate, tú está la situación económica, hay que ver cuál es el comportamiento de la economía el año que viene. Todos los pronósticos, bueno, son bastante pesimistas, pero es un elemento que va a pesar mucho. Lo otro es, por ejemplo, la propia elección de la nueva directiva de la Asamblea. Si el gobierno se niega a reconocer esa nueva directiva, por ejemplo, como hoy adelantaba Diosdado Cabello, que es una directiva nacida en un estado de desacato, no va a ser respetada o acatada o validada, reconocida, pues eso genera otro elemento de conflicto. Lo otro es la propia pugna interna dentro de la MUD. Lo que está pasando allí no se puede, digamos, menospreciar esa pugna interna. La MUD está agrietada. Podemos vislumbrar que la MUD el próximo año va a tener, obviamente, que reestructurar. Tiene que definir su situación interna. Definir su situación, porque a lo interno la MUD en este momento es un conflicto permanente. Es decir, lo que dice, por ejemplo, cada uno de los demás evidencia que no hay coherencia, no hay unidad de criterios, no hay propuestas estratégicas en común, que hace que verdaderamente su objetivo, que era, en este caso, se plantearon tomar el poder político, sencillamente con ese mecanismo que en este momento están planteando, o al interno, sencillamente no van a poder, porque hoy escuché una entrevista que tú estabas haciendo con un diputado. Con William Barrientos. Con William Barrientos, muy aireado, muy molesto por toda una situación que le están indilgando a él por no haber asistido hoy a la Asamblea Nacional, que no hubo quórum. Es una cosa insólita, una bancada que tiene absoluta mayoría, permite que hoy, que tenían que nombrar los rectores, no haya. Entonces eso también deja en entredicho la seriedad de los actores que están en este momento en la MUD. Cuidado si esa ausencia de Barrientos va más allá de un problema personal y es una decisión política de no facilitar, digamos, ese nombramiento de los rectores por la propia diferencia que hay a lo interno de la MUD. Eso es un elemento que está allí. O sea, que fue premeditado. Fíjate que Barrientos dice hoy una cosa interesante, Manuel Felipe. Él dice, bueno, que por los errores que se cometieron, hoy no estamos, así lo dice textualmente, en la oposición, hoy no estamos celebrando tener 22 gobernaciones. O sea, ahí hay un mar de fondo. Bueno, pero se conoce ya el mar de fondo, ¿no? Ahí está. Incluso frente a este tema ya del diálogo, yo creo que debemos un poco pasar a los otros temas. Sí, claro. Sobre este tema del diálogo también sabemos que hay dos posiciones, ¿no? Y hay un sector muy importante de la oposición, Voluntad Popular, María Corina Machado, Antonio Ledesma, que no se han sentado en la mesa del diálogo. Y que además advirtieron, que no creían, pues, en que podían lograrse acuerdos consistentes en el diálogo. Ahora, la culpa no fue del diálogo, sino de la mala estrategia que tuvo la oposición para abordar
el diálogo allí. El gobierno ganó la mano este año. Eso no quiere decir que el año que viene las tenga todas consigo, sobre todo por la economía. O sea, aquí el gran actor político el año que viene va a ser la economía, no la Sin duda. pienso yo. El problema Bueno, ya lo es, económico. Ya lo es, pero el año que viene va a básico. ser definitivo, digamos, Sí. muy determinante, porque se avisora, de acuerdo a lo que dicen los economistas que saben de eso, un año en condiciones peores que este. Bueno, Pero eso... ojalá que no sea así, por Ojalá el que bien no del sea. país. Y el hecho de que los precios del petróleo empiecen a remontar, sencillamente va a ser un alivio pues, por el problema económico en Venezuela, que pudiera incidir incluso en lo que es la popularidad que en este momento puede asumir el... Pero ni los pollitos ni los barriles se cuentan antes de nacer. No, pero es evidente que este acuerdo que se logró en la Claro, hay que ver. OPEP y los países no OPEP, no, es muy importante. Es importante. Porque estabiliza el precio. Pero Ahora, eso los no gringos tiene... también juegan en este caso. No, pero es que los El gringos fracking va a también jugar estarían también. de acuerdo con un precio a ese nivel, estarían de acuerdo para su proyecto de los esquistos, ¿no? De las lutitas también. Sí. Allí existe como una especie de coincidencia. Sí, porque Entre- los Estados Unidos no pueden... Claro, pero lo importante es que estabilizados los precios, eso no va a tener un efecto muy directo en Venezuela. Primero, porque Venezuela tiene que bajar la producción. No, de acuerdo Bueno, a la bajarla a OPEP. un nivel muy, muy no, pequeño, porque está ya bien, imagínate la cómo bajarla. cuota- No, pero claro, pero la además... cuota puesta por la OPEP todavía, Venezuela Claro. está por debajo de esa cuota, Ah, o sea sí, que claro. puede aumentar la Bueno, pero de todas maneras la producción de petrolera. Venezuela ha bajado, la producción de PDVSA. Eso Y el sí. otro problema es que no es el precio del petróleo en el caso de Venezuela, sino el destino que el gobierno le ha dado al ingreso fiscal como producto de los precios del petróleo. Aquí hay la Entonces- costumbre, la mala entonces, costumbre de ese todos es los un gobiernos que problema- se emborrachan con los precios del petróleo. Ese es un Cuando sube el problema de petróleo, fondo, ¿no? entonces creen que tienen toda la posibilidad de volver a la misma Ahora, guachafita lo que y sí es caen en el verdad, mismo problema. lo que sí es verdad que el alza o la caída de los precios tiene un efecto psicológico importante en la economía, en el caso de Venezuela, un poco la salud de la economía de Venezuela, por la misma circunstancia que tú señalas, Vladimir, se mide por los precios del petróleo. Y entonces, claro, la caída... Si somos cada vez más dependientes del Claro, petróleo. pero la caída de los precios del petróleo en los últimos meses hizo que efectivamente se pusiera de bulto las dificultades económicas. Que ya venían. Que ya venían. Ya venían. Sí, Ya es que se el acentúan- petróleo se ahora acentúan el hecho con de que se estabilicen los precios del petróleo. que se estabilicen, no que suban como estaban, porque también ese era un alza de alguna manera que no se justificaba en función del mercado, ¿no? Pero que el hecho de que se estabilicen le da un alivio psicológico de alguna no real, digamos, para la economía, a la economía El venezolana. problema de fondo es que el gobierno se recueste de ese aumento que se dé y no tome las medidas para reordenar la economía, es decir, para corregir los desequilibrios macroeconómicos que Claro. están allí planteados. El Hay un problema problema es- de la inflación, no hay una estrategia contra la inflación. Sí. Y eso va a impactar el año que viene, eso Bueno, va a marcar la política y la economía del año Bueno, que y, viene. hay que- evidente. y es más que preocupante, creo yo, para el gobierno, tiene que ser esto que ha ocurrido hoy, en el día de hoy, con el tema de los billetes Bueno, y, ¿dónde están? y del cono monetario. No, pero además que, Bueno, que es pero- una cosa administrativa. Es decir, aquí lo que se demuestra no es una política económica buena o mala, sino una gran improvisación y una gran incapacidad, porque se suponía que esto era un mecanismo que cualquier gobierno implementa sin que tuviera los costos. Bueno, que ha tenido. de pronto la medida es necesaria, ¿no? No se discute la medida. Claro, porque sabemos que se fugaron el papel moneda para Ahora, fuera de yo- nuestra pero yo frontera. pregunto. Y tenía que el gobierno que tomar alguna medida. Ahora, yo creo que se puede decir lo siguiente, que hay que resolver los problemas de fondo y no puntuales, no las consecuencias, sino las causas. Eso es bueno decirlo al gabinete económico. Ahora, No sé. fíjate, Germán, yo me pregunto, se había dicho que hoy estarían en la calle, en circulación, las nuevas monedas y los nuevos billetes. Y tú metes, mucha gente fue hoy a los cajeros automáticos y salían billetes de 100. Entonces, ¿dónde está la planificación? Hay gente que la No, se hoy fue- quejó hoy de fue- esa y situación. no está el Hoy, nuevo hoy cono se hoy. vivió un verdadero caos que afectó a todo el mundo de una u otra manera, ¿no? Hay un tuit de José Fernández que dice, estamos cansados de esta situación. Primero no había efectivo y luego nos los quitan y nos dejan desamparados. Mal gobierno. Bueno, tenemos que ir al corte, ¿no? Y recordamos la etiqueta de análisis político. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya venimos.